Chicago, 1893, la ciudad que no debió existir. Arquitectura imposible, conocimiento perdido y la hipótesis no humana. En 1893, en el corazón industrial de Estados Unidos, ocurrió algo que hoy resulta profundamente incómodo. Mientras el mundo aún luchaba por dominar la electricidad, una ciudad apareció casi de la noche a la mañana. No era un conjunto de pabellones, no eran simples edificios temporales, era una ciudad completa, monumental, simétrica, tecnológicamente inexplicable para su tiempo. La llamaron la Exposición Mundial Colombina de Chicago, pero algunos investigadores la llaman de otra forma, la ciudad que no debió existir. El primer problema, el tiempo. Según los registros oficiales, la construcción comenzó alrededor de 1890. La inauguración tuvo lugar en 1893. Menos de 3 años. Dr. Emilio Vargas, historiador de la arquitectura, Universidad Autónoma de Madrid. Incluso hoy, con grúas, prefabricados y maquinaria pesada, un proyecto de esta escala requeriría décadas. Palacios con fachadas clásicas, columnas de varios pisos, cúpulas gigantescas, canales, puentes, esculturas colosales. Todo levantado en un tiempo que roza lo imposible. La explicación oficial y lo que no explica. La historia académica sostiene que los edificios eran temporales, construidos con madera, hierro y staff, una mezcla de yeso y fibras. Doctora Laura Méndez, historiadora, Universidad de Chicago. No eran edificios permanentes, estaban pensados para durar solo unos meses. Pero las fotografías cuentan otra historia. Relieves complejos, detalles escultóricos, proporciones matemáticas exactas, narrador, susurrado, demasiado esfuerzo, para algo destinado a desaparecer. Una estética que no pertenece al siglo XIX. La Ciudad Blanca no parecía moderna, parecía antigua. Grecia, Roma, imperios clásicos. Profesor Daniel Kowalski, teórico independiente de civilizaciones antiguas. Es como si el siglo XIX hubiera recordado algo, en lugar de inventarlo. ¿Por qué una sociedad industrial eligió un estilo que evocaba civilizaciones desaparecidas? ¿Era admiración o reconocimiento? La demolición apresurada. Tras el cierre de la feria, casi todo fue destruido. Rápidamente, sin debates, sin preservación. Inguimo, Marco Salinas, ingeniero civil. No tiene sentido eliminar el mayor logro arquitectónico del país sin intentar reutilizarlo. Planos incompletos, registros técnicos ausentes, procesos constructivos nunca documentados en detalle. Como si alguien no quisiera que se estudiara demasiado. La energía que no encaja a la feria fue iluminada por más de 100.000 bombillas eléctricas, una cifra colosal para la época. Dr. Alberto Núñez, historiador de la tecnología. La infraestructura eléctrica necesaria era extraordinaria. La historia atribuye el logro a Tesla y Westinghouse. Pero algunos investigadores señalan algo más. La hipótesis prohibida, energía no convencional. Cúpulas, torres, estructuras repetidas en ferias de todo el mundo. Doctora Sofía Herrera, investigadora independiente. Estas formas se parecen más a recolectores o resonadores que a simples edificios. ¿Y si la Ciudad Blanca no solo consumía energía, sino que la generaba? ¿Y si se estaba experimentando con un tipo de energía que hoy ya no usamos o no se nos permite usar? El patrón global. Chicago no fue un caso aislado. París, Londres, San Francisco, ferias mundiales, ciudades monumentales, construcción rápida, destrucción total, siempre el mismo patrón. Profesor Kowalski, es como si alguien estuviera demostrando algo, una y otra vez. La hipótesis no humana. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente incómoda. Algunos teóricos plantean que este conocimiento no se originó en el siglo XIX, ni siquiera en la historia humana reciente. Dr. Esteban Rojas, investigador en historia alternativa. Muchas culturas hablan de instructores, dioses o visitantes que enseñaron arquitectura, energía y organización social. ¿Y si la exposición de Chicago fue una reactivación de ese conocimiento? No una invención, sino un recuerdo tecnológico. ¿Intervención extraterrestre? La hipótesis es radical y por eso es ridiculizada.
pero plantea preguntas que nadie responde. ¿Por qué este nivel de arquitectura nunca volvió a repetirse? ¿Por qué se destruyó tan rápido? ¿Por qué los registros son incompletos? ¿Y si el conocimiento no pertenecía completamente a la humanidad? ¿Y si solo fue prestado? El silencio posterior. Después de 1893, el mundo entró en una nueva era. Pero esa arquitectura desapareció. Esa energía no se volvió a ver. Ese nivel de ambición se redujo. Como si una puerta se hubiera cerrado. O como si alguien hubiera dicho, ya es suficiente. Conclusión final. La historia oficial nos dice que la exposición de Chicago fue un triunfo humano. Pero al observar los detalles, el tiempo, la escala y el silencio, esa explicación parece incompleta. Tal vez la pregunta real no sea cómo pudieron construirla, sino ¿quién les mostró cómo hacerlo? ¿Y por qué nunca debimos recordarlo? Porque a veces, las mayores conspiraciones no se esconden en la oscuridad, sino a plena luz.